Gloria a Jesús, bienvenidos a la casa del Señor, amén. Bienvenido a Vida Nueva, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar puestos de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora para dar inicio a nuestro servicio. Damos gracias a Dios por cada uno de los que ya están aquí. Alabamos el nombre del Señor, amén. Bendito eres Cristo, te adoramos, aleluya. Y vamos a estar buscando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer del 30 al 37. Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 30 al 37, amén. Bendito es el Señor para siempre, te adoramos, Cristo. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor todos juntos, gloria a Dios, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra: Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Jesús, aleluya. Hermosa la palabra del Señor, amén. Tenemos ese pan de vida, ese pan que descendió del cielo, gloria a Jesús, y que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, aleluya. Gracias al Señor, amén. Porque no tenemos falta de ningún bien, gloria a Jesús, aleluya, cuando tenemos al Señor de nuestro lado, amén. Así todos juntos vamos a orar y vamos a poner este servicio en manos del Señor, amén. Padre Santo que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por este día hermoso que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el privilegio tan grande, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos, mi Señor. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos, Señor, al conocimiento pleno de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Sabemos que día a día te fallamos, Señor, pero también sabemos, Padre, que abogado tenemos, Señor, aleluya, a Jesucristo el justo, Señor, que intercede por nosotros. Señor, que en esta hora, Dios mío, aleluya, podamos adorar y bendecir tu santo nombre con libertad, con esa libertad que nos ha hecho libres, Señor, tu sacrificio en la cruz, Padre. Ministra nuestras vidas, ministra nuestras almas necesitadas, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en medio nuestro. Ven rompiendo cadenas, ven sanando al enfermo, ven animando, Señor, y fortaleciendo al débil, Padre. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, creyendo, Padre, de que tú estás en esta casa, de que tú te mueves en este lugar, de que tú harás cosas grandes en esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que va a recibir la enseñanza. Señor, trae una palabra de vida, una palabra de consuelo, de fortaleza al alma, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza junto con nuestros hermanos músicos, Señor. Que esta alabanza llegue delante de tu presencia con olor fragante, con olor grato a ti, mi Dios, aleluya. Acéptala, Señor, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te adoramos, aleluya. Así todos juntos alabemos al Señor, amén. Bueno, buenos días, iglesia. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros hoy. Vamos, levanta tus manos hoy en esta mañana para adorar juntos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso y eres grande, majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de
verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Iglesia, ahí donde estás, te hago esa invitación hoy, en esta mañana, a que puedas abrir tu corazón, que el Espíritu Santo pueda morar aquí en este lugar, ahí donde quiera que te encuentres hoy. Si estás aquí en el edificio, si estás ahí en línea, Espíritu, muévete con poder y fuego, ven con tu voz y haz tu llamada. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Con tu voz haz tu llamada. Y un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú harás resplandecer tu reino aquí. Es nuestra oración. Y un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos, si te lo sabes, cántalo. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu,
ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Y los que redimió profetizarán, y con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Oh, tú te moverás con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Los que redimió y profetizarán, y con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Y tú te moverás, y con tu aliento, Dios, sopla. Vamos, sopla, empieza a profetizar hoy. Sopla, los que redimió profetizarán, y con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás, con tu aliento, Dios, sopla, sopla. Y un viento fresco fragancia del cielo. Ven Espíritu, y ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, y un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos, los que redimió, y los que redimió profetizarán, con tu aliento, Dios, sopla, sopla en la adoración, en la adoración. Tú te moverás, con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Los que redimió profetizarán, con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás, con tu aliento, Dios, sopla, sopla. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. A chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. Siento la lluvia de tu amor, viento de tu espíritu. La presencia del Señor está aquí. Siento la lluvia de tu amor, el
viento de tu espíritu, la presencia del Señor está aquí. Siento la lluvia de tu amor, el viento de tu espíritu, la presencia del Señor está aquí. Una vez más. Siento la lluvia de tu amor, el viento de tu espíritu, la presencia del Señor está aquí. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. A llover, a llover, abre las puertas del cielo. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. Queremos mirarte, muestra tu gloria, queremos sentirte, oh Dios. Queremos mirarte, muestra tu gloria, queremos sentirte, oh Dios. Queremos mirarte, muestra tu gloria, queremos sentirte, oh Dios. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. Queremos mirarte, muestra tu gloria, queremos sentirte, oh Dios. Queremos mirarte, muestra tu gloria, queremos sentirte, oh Dios. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo. A llover, a llover, abre las puertas del cielo. Y que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh
cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y no hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Y a llover, abre las puertas del cielo. A llover, abre las puertas del cielo. Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, oh Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, pues tuyo soy, Señor.
todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor. Pues tú yo soy, Señor. Que soy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor. Pues tú yo soy, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, te damos gloria a ti, Jesús, porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Precioso Jesús, maravilloso Dios. Alguien vino a adorar a Dios en esta mañana. Alguien vino a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, no hay Dios como nuestro Dios. Él es digno de toda gloria. Él es Rey sobre todo. Él es grande, fuerte, poderoso y digno. A Él es que damos toda la gloria. Adoramos ese nombre, adoramos su nombre, adoramos a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé cómo usted llegó en esta mañana. Yo no sé con qué problemas usted vino en esta mañana. Gloria al Señor. Pero aquí hay alguien que le puede ayudar, y ese es Cristo Jesús. Recuérdese que hay poder en el nombre de Jesús. Recuérdese que en Él hay victoria. Aleluya. Grande, 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 grande es el Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres bueno. Oh, te bendecimos y te damos gloria solamente a ti. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Alfa, tú eres la Omega. Tú eres el principio y el fin. Bendita la misericordia, bendita la misericordia del Dios del cielo. Amén, amén, amén. Le damos ese fuerte aplauso al Señor, ese fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que todo hace nuevo. Amén. Sean todos bienvenidos en esta preciosa hora a la casa del Señor. Nos es un gran gusto y un gran privilegio que usted esté hoy con nosotros en esta mañana para bendecir ese nombre maravilloso. Queremos darle la bienvenida a las visitas que están en este día con nosotros. Dios bendiga a esta jovencita, Sara. Dios te bendiga. Hija de nuestro hermano Raúl, que está en esta mañana con nosotros. Amén. Bienvenida a la casa del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Bueno, vamos a dar esa bienvenida con ese canto, gloria al Señor, de júbilo. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Qué lindo es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dijo: es mejor un día en la casa de Dios que 1000
fuera de ella. Amén. Así que hoy estamos alegres, estamos contentos. ¿Cuántos alegres hay en este día? ¿Cuántos alegres hay en esta mañana? Vamos, expresemos esa alegría con gozo y con alegría al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Vamos, cántelo con fuerza. Sí, Señor. Amén. En la casa de Dios, que todo el palacio de un rey. Vamos, dígalo. Que todo el palacio de un rey. Conmigo en la casa de Dios, Celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿En dónde? en la casa de Dios, En la casa de Dios. Ahí queremos estar. en la casa de Dios. Vamos con júbilo. Arde mi alma, arde mi alma, Arde de amor por aquel me dio la vida. Vamos con gozo. por Eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. ¿Cuántos vinieron a celebrar? anhela de su compañía. Aleluya. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Hoy ven conmigo A la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Hoy están aquí en la casa de Dios. Vamos, dígaselo con gozo. Su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿En dónde? Hoy en la casa de Dios. Amén. Y en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios hay alegría. En la casa de Dios está su presencia. Amén. Por favor, ayúdenos. Ahí donde está, levante sus manos al cielo. Y vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana Cecilia. Gloria a Jesús. No sé si salió, no sé si está en la parte de afuera. Oremos, hermanos. Ella acaba de sentirse un poquito delicada de salud, pero creemos que hay poder en el nombre de Jesús. Padre, venimos en tu nombre, confesando victoria y poder. Sabemos de que tú eres el Dios eterno, el Dios del cielo. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder y el control sobre la vida nuestra. Pero hoy venimos a pedirte misericordia. Venimos a pedirte, Señor, un milagro. Venimos a pedirte, Señor, que tomes control del cuerpo, de la vida de nuestra hermana Cecilia. Señor, que no se sintió bien en esta mañana. Te pedimos, Padre, que te glorifiques de una manera sobreabundante. Te pedimos alivio, te pedimos fortaleza, te pedimos el cuidado hacia la vida de nuestra hermana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le damos esa ofrenda de aplausos. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gloria a Jesús.
Es un hermoso día para llegar a la casa de Dios y poder gozarnos. Amén, hermanos. Es un privilegio el poder estar aquí. Gloria a Jesús. Hoy vamos a seguir con un tema muy interesante y es el tema que hemos estado dialogando ya un tiempecito atrás. Y yo sé que va a ser de grande ayuda. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Hemos estado hablando bajo el tema evangelizar, una visión ligada a la esperanza eterna. Ese ha sido el tema que hemos estado dialogando ya de un tiempecito atrás. Ya hemos hablado tres temas bien importantes y uno de ellos es la necesidad de la evangelización. Ese ha sido, verdad, el tema que hemos dialogado anteriormente. La segunda, hemos hablado de la urgencia de la evangelización. Es urgente y es importante, hermanos, evangelizar. Y hablábamos un poquito cómo poder hacerlo. Hay muchos métodos, no solo hay uno. Hay muchos métodos de poder evangelizar. Amén. Como hemos mencionado ya anteriormente, a nosotros nos ha resultado más el trabajar en los hogares. Nos ha dado el resultado de trabajar en el Día del Amigo. Muchas de las veces nos hemos enfocado mucho en las calles y es bueno. Y felicitamos a las hermanas, los hermanos, sigan haciéndolo, es importante. Pero hablábamos de un punto importante y era cómo detener esa masa de gente, ese grupo de gente, esas cantidades de gente que evangelizamos. Es importante cómo detenerlos. Y hablábamos, ¿verdad?, de la importancia. También hoy yo quiero hablar de un punto muy importante en este tema, que es la evangelización, una misión ligada a la esperanza eterna. Y hoy quiero hablar bajo el tema el poder del evangelio, porque es importante entender el poder del evangelio. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Entendamos rápidamente que cuando hablamos de este tema que es importante, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, y los apóstoles, ellos salieron a predicar el evangelio y se enfrentaron con un mundo no solo lleno de inmoralidad y disipación, donde también abundaban, hermanos, las ofertas de filosofías más diversas, sino también repletos de religiones en aquellos tiempos. Entendamos la razón por la que ellos, los discípulos, los apóstoles, salieron a evangelizar, como nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, y fue cuando comenzó la persecución. Pero la sorpresa de ellos fue impresionante cuando ellos llegaron a lugares, hermanos, donde se encontraron con estas cuestiones de filosofías más diversas, sino repleto de religiones más variadas, de formas y expresiones. No solamente fueron cuestiones, hermano, de pensamientos humanos, de filosofía, sino que se encontraron con religiones creyendo que lo que ellos adoraban eran al Dios verdadero. La sorpresa de ellos fue grande, porque incluso cuando nos damos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, vemos, mis amados hermanos, el escritor de Lucas nos habla de la visita de Pablo a Atenas. Y dice el versículo 16 que ahí su espíritu se enardecía, dice la Biblia, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él visitó Atenas, en el capítulo 17, se da cuenta el gran problema que había y el complejo de religiones en su tiempo. Lo que ocurría en aquella ciudad sucedía también en el resto del imperio romano, incluyendo la ciudad de Corinto. Esa es la parte donde hoy queremos dialogar un poquito, con su santuario a la diosa de la fertilidad, que en aquellos tiempos, hermano, en sus cultos era demasiado o era adorada la inmoralidad.
en aquellos tiempos, vemos que reinante en esta urbe, ella, hermano, vemos que era adorada. Ahí es donde Pablo y los demás discípulos llevan el evangelio con la convicción de que no se trata de una oferta más, sino algo distinto, porque para ellos y para nosotros hoy, recuérdese que el evangelio de Jesucristo no es una filosofía, ni mucho menos una religión. ¿Alguien está aquí? Lo que hoy necesitamos nosotros demostrarle al mundo es que no somos una religión más. Lo que hoy nosotros necesitamos demostrarle al mundo es que nosotros no somos una filosofía humana. Lo que hoy necesitamos nosotros enseñarle al mundo es que lo que nosotros hablamos y predicamos y enseñamos y vivimos es el poder del evangelio en la vida nuestra. No es un pensamiento de hombre, no es una forma de hombre, sino es conforme a la palabra de Dios en nuestro corazón. Y para ello hoy yo quiero tocar 3 puntos bíblicos bien importantes, porque yo quiero hablar de 3 puntos que hoy nos van a ayudar. Ya hemos hablado de un versículo 17 de 2 de Corintios del capítulo 5, y yo pienso que hoy también es bueno el poder volver a repetirlo. Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias? Tenga la amabilidad, por favor. Y vamos a ir a 3 citas bíblicas. Los hermanos, entendemos que hay algunos que no son muy rápidos y diestros en la Biblia, pero vamos a irnos despacito. Amén. Y vamos a ir a primero, 2 de Corintios 5, 17. Gloria al que vive para siempre. Amén, hermanos. Vamos a ir a segundo libro de Corintios 5, 17. Gloria al nombre de Jesús. Bueno es Dios. Y ese ya no lo sabemos y tenemos que saberlo. Y de memoria. Amén, hermanos. Y después vamos a ir a Colosenses 1, 13 y 14. Y después estaremos yendo a Romanos, capítulo 5, 6 al 11. Pero vamos a dar lectura en 2 de Corintios 5, 17. Por favor, tenga la amabilidad, si me acompaña, y nos ponemos sobre nuestros pies. Ayúdeme, por favor. Amén. Bueno, la Biblia dice, y leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Escuchó bien, ¿verdad? Y leyó conmigo. No dice en la religión o en la iglesia tal o fulana, sino en ¿quién? En Cristo, correctamente. De modo que si alguno está en Cristo, la Biblia dice es nueva criatura es. Las cosas que dice viejas pasaron. He aquí dice la Biblia, todas son hechas nuevas. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son esas cosas viejas que han pasado? Ya hemos explicado un poquito, pero hay mucho que explicar en esto. Son esa forma de vida que nosotros llevábamos antiguamente. Ahora, acompáñenme a Colosenses, por favor. Ahí adelantito, brínquese Gálatas, Efesios, para los hermanos que no son muy diestros en la Biblia, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1, 13 y 14. Adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Amén. La Biblia dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿qué dice la Biblia? Al reino de su amado Hijo. En el 14 dice, en quien tenemos redención por el perdón de pecados. Amén. Ahora vámonos a Romanos, regresemos, vamos para atrás y vámonos a la carta a los Romanos después del libro de los Hechos de los Apóstoles en el 5:6. Romanos 5:6. Damos lectura ahí
para poder entender esta parte. Dice Romanos 5, 6 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice con un amén. Leemos entonces, dice Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, dice la Biblia, por su vida. Y dice la Biblia, el versículo 11, el último, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, dice la Biblia, la reconciliación. Gloria a Jesús. Qué bendecidos, qué privilegiados, hermano, que somos reconciliados con Dios. Esa palabra tiene un gran significado. Y ahorita vamos a hablar un poquito y vamos a orar a Dios. ¿Qué le parece? Buen Dios y Padre, que estás en gloria, te damos gracias. Porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Nos has bendecido y nos das cada día de tu misericordia. Bendice la vida del oyente, la vida de tus hijos. Háblanos al corazón, ministranos. Toma el control, Señor, de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, gracias. Tome su lugar. Yo quiero hablar de 3 puntos bien importantes en esta preciosa mañana, concerniente a este punto que es importante, hablando del poder del Evangelio. ¿Ok? Cuando hablamos del poder del Evangelio y usamos la palabra poder tiene un gran significado. Cuando hablamos de poder, recordemos que en la parte humana, en la parte física, hay hombres que son muy poderosos en la tierra. Hay gente políticamente son poderosos, gente monetariamente son poderosos, hay gente social que son muy poderosos. Hay, hermano, poder político, hay poder social, hay poder económico. Cuando hablamos de esta clase de poder, entendamos de que no toda la gente le da el uso correcto a lo que es el poder o la autoridad que tienen en sus manos. Cuando hablamos también de esto, hablemos de la parte religiosa. Hay religiosos, hermanos, que tienen mucha autoridad y mucho poder en las congregaciones y en las iglesias. Y esto es una gran polémica dentro de lo que es la religión. Pero hoy nosotros queremos hablar de un poder no humano, no un poder de hombre, no un poder de religión, sino un poder que es más grande y que no lo hace a uno millonario, ni lo hace a uno tal vez físicamente mejor, pero sí lo hace a uno feliz. Y ese es el poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Yo me recuerdo cuando, hermano, yo no tenía a Cristo en mi corazón, no servía al Señor. Para mí fue difícil el poder llegar a una iglesia y entender, hermano, lo que era el amor, la misericordia de Dios. Ya les expliqué un poquito de esto 2 domingos atrás, cuando yo llegué al Evangelio, hermano, a la edad de 19 años. A mí me predicaron mucho, a mí me invitaron muchas veces a la iglesia. Y quiere que le diga una cosa, fui muy irrespetuoso a las cosas de Dios. En varias ocasiones me salí, hermanos, de los lugares donde me invitaban, y eso es una falta de respeto, porque en realidad como persona uno, ¿verdad? Aunque no le gusta ciertas cosas, pero uno por respeto a la persona que lo ha invitado, pues uno a veces, ¿verdad?, se detiene un poquito.
Pero yo fui una persona muy respetuosa. Incluso una persona hace muchos años, cuando yo era muy jovencito, me predicó, una persona anciana, y se sentó conmigo porque me vio ahí desconsolado, triste, y me dijo: joven, me dice, yo quiero hablarte de algo, y es del amor de Dios. Y yo le dije: usted siga con sus cosas, que a mí en eso no me interesa, le dije. Así era yo, hermano. Yo era demasiado, hermano, rebelde, malcriado. Como yo le cuento a usted, cuando yo llegué a la iglesia, a pesar de que me habían invitado muchas veces, el Señor se me tuvo que revelar a mi vida, y yo llegué a la iglesia, hermano, ¿cómo podemos decir? Porque Dios me tuvo que agarrar, hermano, del cuello, así, literalmente, y ponerme dentro de la iglesia. Dios, en su misericordia, así trató conmigo. Yo no sé cómo ha tratado con usted, no sé cómo va a seguir tratando con usted. Eso, hermano, es muy individual y muy aparte. Pero en el caso mío, Dios trabajó así conmigo. Cuando Él vino a mi vida, cambió las cosas de la noche a la mañana. La mayoría de cosas, hermano, el Señor las quitó de la noche a la mañana. Hay cosas que ha venido el Señor cambiando de una manera, hermano, en su tiempo. Dios ha venido trabajando en mi vida, y todavía Dios sigue trabajando en mi vida, porque todavía Dios no ha terminado de hacer la obra completa dentro de mi vida. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros a veces como humanos, hermanos, no permitimos esas áreas. Ahora, con esto yo no quiero venir y decir: ay, el pastor. No, hermano, somos humanos. Claro, pero no hay excusa para pecar. Amén. No hay excusa para vivir una vida de desorden. Hacemos todo lo que se puede posible en el orden de Dios, pero como humanos pecamos. Entonces, entendamos hoy una parte importantísima en esta mañana, porque yo quiero hablar del poder del evangelio. Y cuando hablamos del poder del evangelio, estamos hablando de cambios, estamos hablando de transformación. Estamos hablando de que lo que no pudo cambiarnos a nosotros, algo nos ha venido a cambiar a nosotros. Y ese algo, el único que nos ha podido cambiar es Dios, a través del evangelio, del poder que existe en Él. Por eso que el apóstol Pablo habla y dice que para muchos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Ahora, interesante pensar, mis amados hermanos, en lo que es el poder de Dios para transformar vidas. Y esto solamente ocurre a través del mensaje del evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando entendemos esta parte del versículo 17 de 2 de Corintios, en el capítulo 5, donde dimos lectura, el versículo dice: de modo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, habla de una parte importante, y es nueva. Amén. Nueva. Nicodemo le dijo al Señor, cuando le habló del nacimiento, nuevo nacimiento en el reino, le dijo: ¿cómo un hombre viejo como yo, le dijo, va a volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor regañó a Nicodemo y le dijo: ¿cómo tú, siendo maestro, le dice, de Israel, no entiendes esto? Porque es importante pensar aquí, tenemos que analizar dos puntos importantes: la religión y la vida espiritual. O el religioso o el espiritual. Porque el religioso no va a entender la vida espiritual. El Señor le estaba hablando en un punto espiritual. Nicodemo era un religioso y no entendió la parte espiritual del reino. Nicodemo era un judío nacido, hermano, natural de Israel. Para él, siendo viejo y con el conocimiento que tenía, no entendía el volver a nacer de nuevo en el reino de Dios. Hoy nosotros lo entendemos, claro, por la experiencia y por la lectura que tenemos. Para nosotros ser parte del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. No podemos, hermano, vivir dentro del reino de Dios con nuestra creencia, nuestra costumbre o nuestro propio reino. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe por qué? Porque cada persona, cada individuo, hermano, tiene su propio reino. Quiere vivir su propia manera. En otras palabras, el que quiere vivir a su manera, a su criterio y a su forma de pensar, vive en su propio reino.
Y el que vive en su propio reino no puede vivir en el reino de Dios. Porque el que quiere vivir en el reino de Dios tiene que vivir y sujetarse al rey que es Jesucristo. Yo no puedo venir a decirle en el reino de Dios a Dios, quítate porque yo voy a reinar. Es imposible. Es imposible. Alguien muchos años atrás quiso hacer lo mismo y fue destronado del cielo. Sí, y ese es Satanás, que quiso ser igual que Dios. En otras palabras, quiso reinar como Dios. Pero como en el reino de Dios no puede haber otro rey, solamente uno, y es el Rey de Reyes, dice la Biblia, y el Señor de Señores. Entonces, en el reino de Dios no existe otro reino, no existe otro gobierno, es el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de este versículo, que es interesante, la Biblia nos enseña en el versículo 17 y nos habla de una nueva criatura. Y dice la Biblia, las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron. Quiere decir que ya no están presentes, pasaron. Eso es en el tiempo pasado. Se vivió, se experimentó, nos dejó rastro, nos dejó huella, nos dejó historia, nos dejó dolor, nos dejó tristeza, nos dejó amargura, tal vez un momento de felicidad, pero fue momentáneo. Fue momentáneo. ¿Cuántos de aquí aparentemente se gozaban en las fiestas de los pueblos que hacían? ¿Cuántos de aquí se gozaron más de una vez con sus amigos saliendo en esas noches, hermano, de fiestas nocturnas aquí? No me diga, no me levante la mano. ¿Cuántos de aquí no hicieron tantas cosas? ¿Cuántos de aquí no visitamos las cárceles por estar haciendo esa clase de vida, hermanos? ¿Cuántos de aquí no nos golpearon? ¿Cuántos de aquí no sufrimos? ¿O a cuántos nosotros golpeamos? ¿O a cuántos nosotros hicimos sufrir en nuestra vida que llevábamos? Entonces, hablemos de una vida pasada, una vida que en realidad no nos ha dejado buenos frutos, ¿verdad que no? No nos ha dejado buenos resultados. ¿Por qué? Porque si tuviéramos buenos resultados, todavía estuviéramos viviendo en esa condición de vida. Hoy hemos entendido una parte importante, y es que esa condición de vida no nos trajo nada bueno. Al menos a mí no me dejó nada bueno, hermano. Yo no sé a usted. Espero que usted no esté extrañando esa clase de vida, porque yo no extraño esa clase de vida, hermanos. En realidad, hermano, yo le he dicho al Señor, Señor, yo al día que regrese a esa condición de vida, mejor quítame la vida, porque ¿qué voy a ir a hacer yo a esa clase de vida que yo llevaba antes? Eso no me va a traer felicidad, tal vez momentáneamente. Tal vez un momento me va a dar alegría. Sí, hermano, porque yo, así como usted me ve aquí ya viejo, hermano, ya con todo el perdón a los hermanos, ya con un poco de pelo blanco, y a veces ya no puedo ni caminar, a veces me duele aquí, me duele por allá, y por más allá me duele. Hermano, yo fui un gran bailarín, hermano, en la vida del mundo. Yo le bailaba salsa, cha-cha-cha y todo lo que usted quisiera, yo le bailaba. Claro, ahora brinco un escalón y ahí me tienen que ir a levantar, hermano. Sí, hermano, así como usted lo va a escuchar, y con todo el respeto, yo fui un refino pícaro, hermano, en la vida. Yo fui tremendo. Hermano, por eso que yo tengo, hermano, un poquito de temor, hermano, con mis hijos, hermano, cuando, y mi esposa sabe esto, como dicen por ahí, es muy cierto, los que son callados, hermano, hay que verlos, hermano, con lupa, y es muy cierto, yo era muy callado, pero fui muy tremendo, especialmente, hermano, cuando dicen allá, hermano, cuando uno es pequeño de estatura, dice, cuidado con ese chaparrito, esos chaparritos, hermanos, son pícaros chaparritos. Hermano, a mí me cuidaban, hermano, porque yo era muy tremendo. Hermano, me metía problemas como usted no se imaginaba. Fíjese que terminaban golpeando a otros y el que armaba el pleito era yo. Era problemático. Hermano, en las fiestas, hermano, el que salía ahí, pues allá querer relucir, siempre quería ser yo, hermanos. Sí, porque, bueno, por mi estatura me ayudaba a una flexibilidad, porque yo me juntaba con gente grande, hermano, que no andaban al día.
hoy es como hoy decir, hermanos, los jóvenes en la actualidad, los que andan al día en el internet. Hermano, no se puede comparar a una persona adulta. Un joven, hermano, ya hoy en día nacen, hermano, ¿cómo podemos decir? Con el teléfono, el internet y la computadora debajo del brazo. Y ahora hay que cambiar la teoría, como dicen los hermanos de México, que ya nacen con la torta debajo del brazo. Hoy no, hoy nacen con el celular debajo del brazo. En mis tiempos, hermano, yo era muy al día de la música, yo era muy al día de todo lo que pasaba, claro, como todos, hermano. Y era demasiado fanático en esa parte. Yo lo que es música, hermano, desde niño a mí me ha fascinado la música. Entender para mí eso, hermano, fue algo muy emocionante, muy emotivo. La música para mí eso me cautivó bastante. Pero una de las cosas que yo pude entender es que lo que más amaba yo en la vida, me di cuenta que era lo que más me estaba dañando la vida, mis hermanos. Porque fíjese que la música, aunque usted no lo sabía, la música tiene poder. La música tiene un poder que si uno no lo sabe, hermano, trabajar, y uno no lo sabe llevarlo por el rumbo que debe de ir, la música lo puede destruir a uno. Sí, vea usted a una persona, hermano, que ha sido defraudado, una persona que le han jugado mal en su pareja, en su matrimonio, una persona que no tiene el temor de Dios o que no tiene a Dios, usted lo va a ver, hermano, ¿en dónde? En una cantina gritando y escuchando la música, hermano, que más le gusta. La música, hay gente, hermano, que la escucha para apaciguar, hermano, el sentido que tiene adentro de su corazón o el dolor. A mí la música me hacía, hermano, escuche bien lo que yo estoy diciendo, la música a mí me motivaba, hermano, a embriagarme y a drogarme. La música me impulsaba a hacer cosas que yo no quería hacer, pero la música me motivaba, porque la música, hermano, tiene, hermano, una fuerza en la vida de la persona. Por eso que para nosotros es importante hoy entender esta parte que no tenía, hermano, el punto de tocarlo, pero quiero tocarlo porque es importante. La alabanza dentro de la congregación es importante, porque la alabanza nos eleva, la alabanza nos entra, nos lleva a la presencia de Dios. ¿Sabía usted que la alabanza en Dios tiene poder para nosotros, hermanos, sentirnos también libres, hermano, y poder ser bendecidos de parte de Dios? Hermano, la música, y voy a usar la palabra subliminal, la música subliminal, la que, hermano, tiene mensaje espiritual, que esa es la parte, sea negativo o sea positivo. La música que se toca afuera es subliminal, porque la música no solamente habla de la mujer, del caballo, del gallo. No, la música también liga el alma y el espíritu del hombre. La música en Dios tiene que ser espiritual, pero tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted eso? Porque cuando una alabanza está llena del poder y de la gloria de Dios, hermano, cuando menos nosotros miremos, estamos tirados de rodillas llorando y dando gloria a Dios, porque eso es lo que hace la alabanza en la vida de la persona. Entonces, para mí fue algo que me cautivó. Dios me tuvo que hacer libre de eso. Dios me tuvo que hacer libre de eso a mí. Sí, porque aún yo estando dentro del camino de Dios, unos meses dentro del evangelio, a mí todavía me llamaba, hermano, la atención la música. A mí me gustaba la música disco, me gustaba la música pop, a mí me gustaba el rock, a mí me gustaba, hermano, toda esa clase de música. Dios tuvo que liberar mi alma de todo eso. Porque era lo que a mí me gustaba y me atraía, porque eso era lo que a mí me empujaba a realizar mi vida. Pero Dios tuvo que revelarse y me tuvo que enseñar que eso no era lo que Él quería de mí. Entonces yo entendí que las cosas viejas, que esa era la parte de la vida, tenía que pasar en mi vida. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida que nosotros llevábamos antes de entregar nuestra vida a Cristo,
no es la vida que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha ofrecido y nos ha dado una vida nueva. Yo hago la pregunta, ¿cuántos tienen vida nueva en Cristo? Amén. Sí, porque en Cristo nosotros no tenemos que desear nada, porque en Cristo todo es nuevo y todo es bueno. ¿Alguien puede decir amén? Porque todo lo que Cristo da es bueno. Diga conmigo, todo lo que Cristo da es bueno. Entonces, entendamos este punto que es interesante, porque aquí en la epístola del apóstol Pablo, en este primer punto, que yo quiero hablarle 3 puntos. Primero, el punto número 1, el mensaje del evangelio es poder de Dios para transformar vidas. El versículo 17 que hemos entendido habla, hermano, de una conversión, habla de una nueva criatura. Algunos comentaristas afirman que este término bien puede ser traducido como una nueva creación. Amén. Y cuando hablamos de una nueva creación, estamos hablando, hermano, hasta de la forma de pensar, hasta de la forma de hablar, hasta de la forma de conducirnos. Porque si antes éramos, hermano, irrespetuosos, éramos mal hablados, ahora somos respetuosos, hermano, y somos amables con la gente. Nos saludan, buenas tardes, buenas tardes. No paso así, ¿verdad? Como diciendo, o porque algo me hizo, que se lo traga el infierno, ese impío. Porque, ¿quiere que le diga una cosa? Hay mucha gente que están dentro de las iglesias y todavía le desean el mal al prójimo. Entonces nosotros hoy tenemos que entender lo que para nosotros el evangelio ha sido, porque estamos hablando de cambios, estamos hablando de un evangelio de poder, un evangelio transformador. Y si nosotros estamos hablando y estamos creyendo de ese evangelio ya nos tuvo que haber cambiado a nosotros, hermanos. Amén. Sí, porque ¿cómo es que alguien se viene a subir aquí a hablar del evangelio, del poder de Dios y hablar del evangelio de Jesucristo cuando todavía ese evangelio no lo ha cambiado? O que alguien esté invitando a un grupo familiar, o le está invitando a la iglesia, o le está evangelizando en la calle, o que lo esté llamando para el día del amigo, cuando a él todavía no le ha cambiado el evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio es poder. ¿Para qué? Para cambiar la vida. Pero la pregunta es, ¿hemos cambiado nosotros? ¿Qué pregunta? Una pregunta dentro de una iglesia cristiana donde se mueve el poder de Dios, donde se mueve el Espíritu de Dios. Una pregunta, decir que el Señor nos ha cambiado, hermano, hacemos la pregunta porque todavía hay algunos que todavía no han cambiado. Amén. Entonces tenemos que entender hoy en esta mañana esta parte que es interesante, porque cuando hablamos de este término, hermano, que se puede considerar como una nueva creación, estamos hablando, es como si decir cambiar este mundo y poner un mundo nuevo. Algo nuevo, una creación nueva, una criatura nueva, algo que dejó de ser, algo que ya no existe, algo que dejó historia, pero hoy es algo distinto, algo nuevo. A eso nos estamos refiriendo. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de nueva creación, es sorprendente y extraordinario cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo impacta nuestras vidas, nos convierte en personas transformadas, diferentes a través de la proclamación de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que algo que nosotros hoy tenemos que entender es la muerte y la resurrección. Pero no solamente entenderla una fecha, no entenderla solamente un nacimiento, fin de año, no es solamente entender la muerte en un día de Pascua, no entender la resurrección en un día de resurrección, sino es entenderla todos los días en nuestra vida. Es llevarla, es vivirla, es poder tener claro que Jesucristo nació en mi vida y que murió por mí y que resucitó para que yo tenga vida y vida en abundancia. Aleluya. Es que cuando hablamos del poder del evangelio, tenemos que entender que el poder del evangelio cambia y transforma. Por eso que
me voy a adelantar al decir que el apóstol Pablo dijo, por eso yo no me avergüenzo, dijo, del evangelio, porque el evangelio ¿qué es? Entonces aquí llegamos a un punto importante. El evangelio, escuche bien, no es que da. Es como cuando hablamos de Dios, del amor de Dios. Dios no da amor, hermano, no. La Biblia dice que Dios es amor. El evangelio, hermano, no solamente cambia, hermano, o que es poder, que nosotros así decimos cuando hablamos, no. El evangelio en realidad en su esencia es poder. El evangelio es poder. Entonces cuando nosotros hablamos el evangelio es poder. Entonces cuando hablamos el evangelio, el poder cambia las vidas de la persona. Hoy usted tiene que entender algo, yo tengo que entender algo. Que cuando la persona es tocada y es tocada por Dios, no es tocada por nosotros, es tocada por Dios. Porque el que toca es Dios a través del evangelio, porque el evangelio es poder. Entonces, hoy usted tiene que despreocuparse de algo, y es si la persona se va a cambiar, se va a convertir, va a aceptar el evangelio o no lo va a aceptar. Eso a usted no le debe de interesar. Lo que a usted le debe de interesar y a mí es predicar el evangelio, porque el que va a hacer el cambio va a ser Dios a través del evangelio que prediquemos. Amén. En conclusión a este punto, el que cambia es Dios. Así de sencillo. Sí, porque yo a usted no le he cambiado, ni usted me ha cambiado a mí, hermanos. ¿Verdad que no? Ni su tío, ni su papá, ni su abuelo, ni su compañero, ni su esposo lo ha podido cambiar a usted, hermana. Y hay esposos aquí con ganas de cambiar a las esposas, pero no puede cambiarla, pues. El único que cambia la vida y el corazón del hombre es Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, entendamos este punto rápidamente, que es importante, porque a través de la proclamación de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da corazones nuevos. ¿Alguien dice amén? Sí, ¿cuántos tienen corazones nuevos aquí en este día? Y usted dirá, bueno, ¿y dónde se quedan los de baterías? Cuando hablamos de corazón nuevo, estamos hablando de vida nueva. Sí, porque el corazón, la Biblia dice que es engañoso, más que todas las cosas. No hablamos de un miembro, estamos hablando de una vida. Amén, hermanos. Entendamos esa parte que es importante. Entonces, cuando hablamos de vidas nuevas, de corazones nuevos, hablamos de vidas cambiadas. Hablamos de experiencia transformadora. No hablamos, hermano, de religión. No hablamos solamente por hablar. No, hablamos de experiencia. Hablamos de cambios. Hablamos, hermano, que aquel que recibe a Cristo, que, hermano, quien es en el evangelio que recibe la vida y una vida nueva, estamos seguros, hermano, de que la persona ha tenido un cambio desde la cabeza hasta la planta de los pies. De ello tenemos testimonio, tenemos prueba. Hermano, ¿cómo podemos decir? Sería imposible no solamente negarlo, sino también contar las experiencias que tenemos en la vida. Porque muchos de nosotros tenemos experiencias, hermano, maravillosas de cambios en la vida nuestra. Claro, sencillamente con el hecho, hermano, de nosotros hoy estar aquí, es una experiencia maravillosa. El que nosotros ya no usemos, hermano, alcohol, droga, ya no mintamos, hermano, ya no hagamos semejantes barbaridades como hacíamos antes. Hermano, eso es un gran testimonio. Eso es algo que en realidad Dios ha deseado y ha querido. Y muchas de las veces quiere que le diga una cosa. A mí me ha pasado. Yo un día le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me salvaste cuando era más joven, Señor? Porque cometí muchas locuras, cometí muchos errores. Porque ¿cuántos aquí no hemos cometido errores en la vida, hermanos? Que quisiéramos regresar y poder, hermanos, recuperar aquel tiempo. Lastimosamente, hermano, este tiempo no se va a dar, es un tiempo perdido.
Claro, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra maldad, recuérdese, hermano, no éramos nosotros los que nos gobernábamos, sino que éramos gobernados por alguien. Y ese era Satanás, eso era el pecado, esa era la lascivia, eso era la vida, el mundo, la carne nos tenía bien ligados. Difícilmente alguien que quiera cambiar por sí mismo no va a poder. Tiene que venir algo más fuerte para transformarlo, para cambiarlo, para regenerarlo y para darle una nueva vida, hermano. No es un poder político, no es un poder social, no es un poder económico, no es un poder, hermano, ¿cómo podemos llamarle? Hermano, de lo que se mueve allá afuera. No, el hombre necesita el poder transformador del evangelio de Jesucristo. No es la religión, no es nadie en particular, es Jesucristo el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra de Dios Padre, hermanos. Es a través de la sangre de Cristo que el hombre tiene una nueva criatura y una nueva creación. Hoy yo quiero hablar de un testimonio para poder entender un poquito más esta parte, y como ejemplo usaremos, hermano, el nombre de una hermana. Espero que aquí no haya ninguna Eustaquia, ¿verdad?, entre nosotros. Pero usemos el ejemplo de la hermana Eustaquia. Amén. Que ella era una mujer que vivía de una manera desordenada. Esperaba los fines de semana para irse de parranda, como, ¿verdad?, se dice vulgarmente allá en la calle. Amén. De irse de fiesta, de irse de party, como dicen, ¿verdad?, hoy en día los muchachos. El decir, hermano, que se juntaba con sus amigos y hacía tantas cosas, tantos recuentos de la vida que tuvo la hermana Eustaquia, que al grado de que en sus borracheras que tenía, tuvo cantidad de novios. En el alcohol, el alcohol era su compañero. Pero en medio de todo esto se sentía nuestra hermana Eustaquia vacía, insatisfecha, hasta que un día alguien le habló de Jesucristo y ella recibió a Jesús en su corazón. Su vida experimentó un cambio notable y el vacío de su corazón, hermano, fue satisfecho. Ahora hay un nuevo gozo, una nueva manera de vivir. Se instalaron en su vida lo que es la alegría, se instaló en su corazón lo que es el gozo. Cuando hablamos de nuestra hermana, que cuando fue llena, hoy sirve al Señor con gozo, predicando a otros el mismo evangelio que cambia vida. Hablamos hoy en esta parte como ejemplo. ¿No es esto maravilloso cuando alguien tiene un cambio de vida? Claro que es un gozo tener un cambio de vida, especialmente cuando ese cambio de vida lo pedimos a gritos. Cuando hemos llegado a entender que nada nos ha llenado a nosotros. Yo hago la pregunta en esta mañana: la vida que no es correcta delante de Dios, por un momento nos puede llenar y nos puede hacer sentir felices, pero tenemos que volverlo a hacer para volver a sentirnos felices. Para sentirnos bien tenemos que volver a usar alcohol, tenemos que volver a usar tabaco, tenemos que volver a usar droga, tenemos que ir al lugar otra vez, tenemos que ver a la persona, tenemos que estar en el lugar para sentirnos bien. En cambio, en Cristo es diferente. Porque Cristo no se compara a la paz que da el mundo. Jesús mismo dijo: la paz que yo doy no es igual a la del mundo. Porque la paz que el mundo da, Jesús dijo, es pasajera, es momentánea. Jesús dijo: pero la paz que yo doy es duradera y es permanente. Quiere decir que el que está en Cristo no necesita volver a tomar para sentirse bien. No necesita volver al lugar donde estaba para sentirse bien. No necesita estar con los amigos para sentirse bien. No, en Cristo, Cristo está día y noche. Está por la mañana, está por la tarde, está en el dormir, está en el levantar, está en el trabajo, está en la escuela, está en la calle, está en el carro. Todo el tiempo el hombre en Cristo es feliz. Amén. Entonces, es importante pensar en esta parte. Déjeme entrar al punto número 2. El evangelio es además poder para perdonar pecados. Sí,
Porque el evangelio cambia, pero también perdona. ¿Sabía usted eso? Porque el evangelio tiene poder para perdonar, hermanos. Colosenses, donde hemos leído en el capítulo 1 y el versículo 13 y el versículo 14, dice la Biblia, en el cual nos ha librado de la potestad, dice la Biblia, de las tinieblas. ¿Está conmigo ahí? Colosenses 1, 13 y 14. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, y la Biblia dice, y el perdón de pecados. Wow. El evangelio es además poder para perdonar pecados. Amén. Cuando vemos esta parte importante, que es la necesidad del ser humano, es ser perdonado de sus pecados. ¿Qué es lo que hoy en día necesita el hombre? Hermano, tener una conciencia limpia. Y para tener esa conciencia limpia, tiene que haber un perdón. Usted sabía que todo lo que a nosotros nos pasa en la vida, sea buena o sea mala, donde va y reside y donde están, hermano, las reacciones es en la conciencia. La conciencia es una parte que Dios ha dejado para redarguirnos a nosotros. Es como la alarma del carro, que alguien la toca y suena. Cuando hacemos algo bueno o hacemos algo malo, la conciencia en la vida del hombre suena para despertarnos. Hiciste algo malo. La conciencia que Dios dejó en la vida del hombre es para alertarnos de lo que hacemos en la vida. Claro, cuando nosotros ya no damos omiso o no hacemos caso a la conciencia, entonces llega el corazón. El corazón es una parte importante, hermano, que nos alerta y nos enseña, hermano, y que nos hace creer y pensar, hermano, lo que estamos haciendo, sea el bien o sea el mal. Cuando hablamos nosotros del alma, hablamos del espíritu. Cuando la persona, hermano, sigue cada día cometiendo el mismo error, cuando ya la conciencia y el corazón ya no lo puede controlar, entonces la persona viene a ser parte o cautiva o presa de aquello que practica. Y hablamos del pecado. Hablamos, hermano, de todo lo que va en contra, no solo de Dios, sino va en contra, hermano, aún de nosotros mismos como seres humanos que Dios ha creado en esta tierra. Dios nos dio, hermano, que ¿cómo podemos decir? Nos dio sentidos, nos dio, hermano, una forma de pensar, nos dio una forma de ver, nos dio una forma de sentir, nos dio una forma, hermano, de poder ir, si queremos nosotros ir, una voluntad propia. Nos dio, hermano, Dios nos capacitó para poder ser personas ejemplares en esta vida. El problema del hombre es que no busca lo bueno, el hombre siempre busca lo malo. El hombre siempre busca lo malo. En otras palabras, el hombre busca siempre, hermano, el lugar donde sentirse, hermano, o donde pueda, hermano, ser agredido. El hombre busca su propio mal. Ese es el problema de nosotros los humanos. Buscamos siempre lo malo. El hombre vive cautivo en su pensamiento. El hombre vive cautivo en su pasión, en su deseo, hermano, en su deseo como humanos. Ahora entendamos aquí esta parte importante. Porque el hombre vive esclavizado, el hombre vive preso, pero no solamente del pensamiento. La Biblia dice, el versículo 13, sino que también dice la Biblia, de la potestad de las tinieblas. El hombre, hermano, sin darse cuenta, vive bajo un gobierno de tinieblas. Pero dice el versículo, hermano, mismo dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. El versículo 14 dice, en quien tenemos, dice la Biblia, redención por su sangre, y dice también, y el perdón de pecados. Entonces la Biblia, el evangelio que hoy nosotros predicamos, hermano, es las buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos de buenas nuevas del evangelio, es presentar a Jesús como, hermano, el que murió, pero que también resucitó.
Cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos de que hay alguien que puede dar esperanza y que puede dar alivio al problema del hombre. Porque el hombre vive en un problema muy grande y vive en un reino de tinieblas si no tiene a Cristo. Entonces, cuando tiene a Cristo, hermano, el Evangelio dice que somos perdonados porque somos, hermanos, redimidos con su sangre. Y la Biblia dice, y que tenemos el perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces, el pecado nos acecha. El pecado, hermano, nos infunde, hermano, miedo. El pecado nos lleva a la condenación. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque vino a perdonarnos para ser libres y libres en Cristo. ¿Alguien está libre en esta mañana? La palabra de Dios declara que es mediante el poder de la sangre de Jesucristo, de la obra de Jesús, y hablamos en la cruz, somos perdonados. El Señor otorgó en esa cruz justicia de Dios. En el versículo 21 en el versículo 21 de 2 de Corintios, en el capítulo 5, donde hemos leído al principio y donde leímos el domingo pasado, podemos considerar la justicia, hermano, de Dios a la vida del hombre a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos aquí, hermano, de la cruz del Calvario, que se realizó la más importante transacción de todos los tiempos, Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre nosotros, hermano, de nosotros todos los pecados, para que nosotros hoy pudiéramos, hermano, recibir la justicia de Dios. Ahora, o la justicia de Él. Porque en realidad la Biblia dice: todo hombre que pecare, ese morirá. Pero hoy tenemos que entender el amor de Dios, la gracia de Dios. Porque alguien vino a tomar nuestro lugar. Y ese no fue, hermano, un político. Ese no fue, hermano, un apóstol. Ese no fue mi tía. Esa no fue mi mamá ni mi papá. Ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Tenemos que entender hoy que cada quien que comete pecado o infringe la ley tiene que pagar por sí mismo. Yo no voy a pagar por mi hijo no va a pagar por mí. Él tiene que pagar por sus propios errores. Amén, hermanos. Yo no puedo pagar por alguien que cometió crimen. Yo no puedo pagar por alguien que cometió una infracción en la calle. Cada quien, la ley condena al infractor. Correcto. En cierta ocasión, a un joven lo estaban condenando porque había cometido un gran error en su vida y tenía que pagar con muerte. Este estado de Texas es uno de los estados que condena, hermano, a muerte al reo cuando ha cometido un crimen. Es un estado que se conoce, hermano, y donde no mucha gente quiere estar, especialmente los que cometen, hermano, barbaridad de cosas. Porque en otros estados, hermanos, son libres y los dejan hasta libres. Los meten por cierto tiempo en la cárcel y los dejan libres. Aquí no. Aquí, si se halla culpable por el delito grave, hay pena de muerte. Aquí este estado es serio, hermanos. En cierta ocasión, un joven cometió un error muy grande y lo condenaron a muerte. En ese tiempo se condenaba, del tiempo que le estoy hablando, por horca. No sé si usted conoce que los ahorcaban. Habían tiempos donde los fusilaban. Yo vengo de un país donde allá los fusilaban, hermano. Donde los fusilaban. Yo vengo de un tiempo, hermano, donde hubo un presidente, no quiero mencionar el nombre, que supuestamente, entre comillas, el presidente era cristiano. La gran polémica y el gran problema que se tuvo aquel presidente de que, hermano, en cierta ocasión mandó a matar, hermano, cantidad de gente, a fusilarlo de una vez. La política, hermano, es tremenda. Pero yo estoy contando de este joven que estamos hablando de que había cometido un gran crimen y que tenía que pagar con horca. Cuando se le condenó a muerte, él sabía el día y sabía la hora que él tenía que morir. Pero había una madre que lloraba por el hijo y se iba con el juez y le decía: señor juez, por favor ayúdeme, no maten a mi hijo, por favor hagan algo. Y el juez le decía: no podemos hacer nada, señora,
Ya se decretó y no se puede hacer nada más. Todos los días iba la señora con el juez a pedirle clemencia, misericordia por su hijo. Es interesante y es triste y es lamentable. Nosotros los padres hacemos todo por nuestros hijos, hermanos. ¿Qué padre o qué madre, hermano, no hace todo por su hijo? Aunque muchas de las veces los hijos estén haciendo algo malo, nosotros los seguimos queriendo, hermanos. Lastimosamente así es, porque el amor de padre, hermano, el amor de madre es fuerte. Un día mi madre me dijo, escuche bien lo que me dijo: nunca me vas a entender hasta que tú tengas tus hijos. Y eso es muy cierto. Uno entiende el amor de padre hasta que uno es padre. Mientras uno no tenga la experiencia de padre, uno no va a entender a los padres. No los entiende. No me quieren, no me quieren controlar, me quieren disciplinar, no me quieren como otros. Mira aquellos, mira acá, mira allá, pero tú me tratas mal. No es mal, es el amor que le tiene al hijo, que no quiere que le pase algo mal. Pero el hijo no entiende a veces todo esto. Pero entendamos rápidamente, gracias, entendamos rápidamente esta parte. Cuando hablamos aquí de esto, la madre iba todos los días a pedirle clemencia al juez. Por favor, haga algo. Le dice, no podemos hacer nada. Y en esa visita le dice un día al juez: señor juez, dígame qué se puede hacer, algo, una esperanza para que mi hijo no pase la muerte. Y el juez le dijo, señora, le dijo, solamente que alguien tome su lugar y pague por lo que él ha cometido. El oficial o el que estaba a cargo del reo lo molestaba y le decía todos los días: te va a llegar tu día y te va a llegar tu hora. Mira, la horca ya está afuera esperándote. Lo afligía todos los días. El mero día le dijo: te faltan tantas horas para que tú estés allá. Lo estaba vituperando, lo estaba castigando. Cuando llegó ya a punto de que se diera la hora para sacarlo y ahorcarlo, aquel joven, llegó el oficial, le abrió la puerta y le dijo: sal, eres libre. Y aquel joven dijo: pero ¿por qué? Si yo tenía que morir, yo merecía la muerte. ¿Qué pasó aquí? Le dice, vete, le dice, eres libre. Pero ¿por qué si yo cometí eso? Él estaba bien consciente que él tenía que pagar por aquello. ¿Cómo es que esta gente habían cambiado de opinión? Y le dijo: dígame qué pasó. Y aquel que estaba a cargo le dijo: es muy sencillo, alguien ya pagó por ti, le dijo. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Le dijo una señora, le dijo, que decía que era tu madre. Ella tomó tu lugar para morir por ti en ese lugar. Hoy entendemos el amor de Dios, que es grande. Nosotros éramos los que merecíamos el castigo, no Él. Nadie merecía el castigo sino nosotros. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Porque los que merecíamos el castigo éramos nosotros. Amén. Pero Cristo tomó nuestro lugar. ¡Qué maravilloso! Que Él vino y dijo: yo voy a morir por ti, yo voy a tomar tu lugar, yo voy a tomar tu lugar, yo voy a morir por ti, yo voy a sufrir para que tú puedas vivir y tengas vida y vida en abundancia. Qué maravilloso es Dios. Hoy tenemos que entender esta parte. El versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Déjeme brincar al punto número 3 para terminar en esta preciosa hora. También el evangelio es poder que nos reconcilia con Dios. ¿Cuántos reconciliados hay aquí en esta preciosa hora? Amén. ¿Se recuerda cuando venimos a buscar el perdón de Dios? ¿Se recuerda? Bueno, algunos ya no nos recordamos, porque en la condición que llegamos, algunos ya no nos acordamos, hermano. Amén. Yo me recuerdo de un maestro que tuve hace muchos años en mi juventud. Este hermano nos contaba su testimonio, cómo había llegado él al evangelio. Muy interesante, ya anciano, grande, ya había sido pastor, y nos contaba, porque era nuestro maestro,
y nos contaba sus anécdotas. Una de ellas fue como él había entregado su vida a Cristo. Fue interesante porque dice: yo llegué un día bien borracho a la iglesia y no supe lo que pasó hasta que llegué a la casa y abrí, dice, me saqué una cosa que traía en la camisa y era un folletito de la Biblia. Digo, así me convertí a Dios. Es tremendo. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero hay cosas, hermano, que Dios trabaja de la forma como Él quiere hacerlo. Yo no sé cómo usted llegó al Evangelio. Yo no sé cómo usted vino. Gloria a Dios por los que han nacido dentro del Evangelio. Hermano, es un privilegio estar dentro del Evangelio desde que uno nace. Ese es el testimonio más grande que puede existir. Aquel que no se ha manchado, aquel que no ha caminado en esos caminos. Nosotros traemos una historia muy larga, muy grande, muy triste, muy lamentable, muy dolorosa, hermano. Pero de ello también Dios se agrada, porque también podemos testificar que Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre. Amén. Por eso que es importante entender este punto, porque el Evangelio es poder que nos reconcilia con Dios. Romanos 5, voy a leer el versículo 11. El versículo 10 voy a leer, perdón. Romanos 5, el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Amén. Porque antes de conocer a Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que fuimos reconciliados a través de su Hijo en Dios. Que antes, dice la Biblia, éramos enemigos. ¿Cuántos enemigos aquí habíamos del Evangelio y de Dios? Yo sé que usted no quiere levantar su mano, pero usted era enemigo del Evangelio. Usted era enemigo de Dios. Sencillamente porque usted no quería aceptar a Jesús, o porque no quería a Dios, o que no quería caminar bajo los estatutos de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. ¡Wow! Hermano, yo vengo de un mundo donde mi enemigo, hermano, no podía estar donde yo estaba. Y si habíamos dos en el mismo lugar, uno tenía que morir y uno tenía que vivir. Esa era mi vida. Yo no podía estar cerca de mi enemigo. En el mundo en el que yo vivía, en el mundo del pandillerismo, en el mundo de toda esta vida, yo no podía tener a mi enemigo cerca. Lógico, nos teníamos que pelear, nos teníamos que agarrar, nos agarrábamos a golpe, hasta sangrar, algo tenía que pasar, pero no podíamos estar juntos. Wow. Eso es la vida de afuera, a lo que yo le estoy hablando de enemigos. Yo quiero explicarme con usted. Yo era enemigo de Dios. La diferencia es que yo no podía con Dios, a pesar que era mi enemigo. Sí, porque yo, hermano, mi amigo era Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese era mi amigo, ese era mi compadre. Él me decía a dónde yo tenía que ir, lo que yo tenía que hacer, porque él era el que me gobernaba. Satanás era mi Señor. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, las cosas cambiaron. Yo cambié de un reino a otro, de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces el que era mi Señor, el que era mi compadre, el que era casi mi carnal hermano, se me hizo mi enemigo. Y tuve que hacerme amigo de Dios. Porque el que es amigo de Dios es enemigo del diablo. El que es enemigo de Dios es amigo de Satanás. Eso así es. ¿Cuántos amigos de Dios hay en esta mañana aquí? No hubieron
hubieron amenes. Está bien, no hubieron muchos amenes. Quiere decir que hoy es un servicio evangelístico y vamos a llamar a, aleluya, al arrepentimiento al mundo. Tenemos que entender esto. Esto es práctico, el evangelio es práctico. El evangelio es así. ¿Somos del reino de Dios o no somos del reino de Dios? Porque la Biblia es sencilla para entenderla. Porque la Biblia dice, hermanos, que antes éramos enemigos de Dios. Y un enemigo, hermano, no puede estar cerca de otro. Se odian a muerte. Amén. Entonces, pero gloria a Jesucristo, porque Él nos vino a reconciliar con Dios. Hermano, en la cruz, hermano, hay un dibujo que dibuja, no sé quién fue el que hizo ese dibujo, que está en cierto lugar donde están dos manos, hermano, uno con el otro pegando, hermano, dando a conocer que Dios y el hombre, aunque ese no es una forma para poder, ¿verdad?, ilustrar a Dios y al hombre, pero muchos lo tienen, hermano, y lo miran como una parte divina. No. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que Jesús tuvo que venir y, hermano, estar en medio de Dios y el hombre. Porque el hombre no puede llegar por sí mismo a Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios trató la manera que el hombre se acercara, pero el hombre fracasó en su intento en acercarse a Dios. Entonces Dios dice, bueno, el hombre lo intentó y fracasó. Ahora tenemos que hacer algo más que todo ello. Aunque la Biblia dice que ya Dios tenía planificado el venir a la tierra antes de la fundación del mundo. Quiere decir que, hermano, Dios no planificó viendo la situación. No, a Dios nadie lo agarra de sorpresa. Dios está en todo, hermanos. Y Él ya tenía la salvación para el hombre, porque sabía que el hombre iba a pecar, iba a fallar. Entonces Él dijo, tenemos que reconciliar al hombre, y para eso tengo que ir yo directamente, personalmente, a reconciliar al hombre conmigo, porque esa es la parte. Así es. Porque nadie podía reconciliar al hombre sino Él mismo. Y aquí es donde entra la persona de Jesucristo a través de su Hijo Jesucristo. Porque recuérdense que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios y los tres son uno. Entonces aquí tenemos que entender esta parte importante. Él tuvo que venir a reconciliarnos con Él mismo, dice la Biblia. Él mismo vino a tomar forma de hombre para que ahora a través de Jesucristo tengamos el perdón de pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente uno, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el que perdona, Él es el que da salvación. No es la religión, no es el lugar, no es la iglesia, no es el cántico, no es el pastor, no es el líder, no es nadie. El que da salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que cambia la vida del hombre es Cristo Jesús. Por eso que hoy tenemos que entender que el evangelio es poder que reconcilia con Dios. Esta reconciliación garantiza, además, que un día, cuando el creyente muere y vaya a la presencia gloriosa y salvadora de Dios, tenemos que entender, Pablo dice que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa que es eterna. ¿En dónde? En los cielos. Como dice 2 Corintios 5:1. El evangelio es poder para salvar. Pablo lo afirma en Romanos 1:16. Mediante la sangre de Jesucristo, el creyente tiene, hermano, acceso a la gloria eterna de Dios. Por eso que puede uno decir, o el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, vuelvo y repito una vez más, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es
poder. Y si el evangelio es poder, el evangelio te puede cambiar, el evangelio te puede reconciliar, el evangelio te puede perdonar, porque el evangelio no es de hombre, sino viene del corazón de Dios. Es Dios revelado al hombre a través de las buenas nuevas de salvación, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Terminamos en esta preciosa hora. El mundo, hermano, al cual nos enfrentamos nos desafía con sus doctrinas ateas, su moralidad relevista en un pluralismo, y hablamos de tantas religiones y de tantas cosas que el hombre cree en su filosofía, en sus pensamientos y en tantas ideologías que el hombre puede tener en este tiempo. Pero qué triste es que aún muchas iglesias en este tiempo en el que vivimos todavía no tienen claro el evangelio de Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos que tener bien claro algo importante, y es el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que impactar al mundo, tenemos que impactar a la sociedad, tenemos que impactar a los nuestros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Demostrando que el evangelio tiene poder en la vida nuestra. Y si el evangelio nos ha cambiado, Dios puede seguir cambiando a los demás. Que Dios te bendiga en esta preciosa